El extranjero, por Albert Camus. Capítulo 6. El domingo me costó mucho despertarme y fue necesario que María me llamara y me sacudiera. No habíamos comido porque queríamos bañarnos temprano. Me sentía completamente vacío y me dolía un poco la cabeza. El cigarrillo tenía gusto amargo. María se burló de mí porque decía que tenía cara de entierro. Se había puesto un traje de tela blanca y se había soltado los cabellos. Le dije que estaba hermosa y rió de placer. Al bajar golpeamos en la puerta de Raimundo. Nos respondió que bajaba. En la calle, por el cansancio y también porque no habíamos abierto las persianas, la claridad del día lleno de sol me golpeó como una bofetada. María saltaba de alegría y no se cansaba de decir que era un día magnífico. Me sentí mejor y me di cuenta de que tenía hambre. Se lo dije a María, quien me enseñó el bolso de hule donde había puesto las 2 mallas de baño y una toalla. Teníamos que esperar y oímos cómo Raimundo cerraba la puerta. Llevaba pantalones azules y camisa blanca de manga corta, pero se había puesto sombrero de paja, lo que hizo reír a María, y sus antebrazos eran muy blancos debajo del vello oscuro. Yo estaba un poco repugnado. Silbaba al bajar y parecía muy contento. Me dijo, «Salud, viejo», y llamó señorita a María. La víspera habíamos ido a la comisaría y yo había atestiguado que la muchacha había engañado a Raimundo. No le costó a este más que una advertencia. No comprobaron mi afirmación. Delante de la puerta hablamos con Raimundo, luego resolvimos tomar el autobús. La playa no estaba muy lejos, pero sí, iríamos más rápidamente. Raimundo creía que su amigo se alegraría al vernos llegar temprano. Íbamos a partir cuando Raimundo, de golpe, me hizo una señal para que mirara enfrente. Vi a un grupo de árabes pegados contra el escaparate de la tabaquería. Nos miraban en silencio, pero a su modo, sin más ni menos que si fuéramos piedras o árboles secos. Raimundo me dijo que el segundo a partir de la izquierda era el individuo y pareció preocupado. Sin embargo, agregó que la historia ya estaba concluida. María no comprendía muy bien y nos preguntó de qué se trataba. Le dije que eran unos árabes que odiaban a Raimundo. Quiso entonces que partiéramos enseguida. Raimundo se irguió, rió y dijo que era necesario apresurarse. Nos dirigimos a la parada del autobús, que estaba un poco más lejos, y Raimundo me anunció que los árabes no nos seguían. Me volví. Estaban siempre en el mismo sitio y miraban con la misma indiferencia el lugar que acabábamos de dejar. Tomamos el autobús. Raimundo, que parecía completamente aliviado, no cesaba de hacerle bromas a María. Me di cuenta de que le gustaba, pero ella casi no le respondía. De vez en cuando me miraba, riéndose. Bajamos a los arrabales de Argel. La playa no queda lejos de la parada del autobús, pero tuvimos que cruzar una pequeña meseta que domina el mar y que baja luego hacia la playa. Estaba cubierta de piedras amarillentas y de asfódelos blanquísimos que se destacaban en el azul ya firme del cielo. María se entretenía en deshojar las flores, golpeándolas con el bolso de hule. Caminamos entre filas de pequeñas casitas de cercos verdes o blancos, algunas hundidas con sus corredores bajo los tamarindos, otras desnudas en medio de las piedras. Desde antes de llegar al borde de la meseta, podía verse el mar inmóvil y más lejos, un cabo soñoliento y macizo en el agua clara. Un ligero ruido de motor se elevó hacia nosotros en el aire calmo, y vimos muy lejos un pequeño barco pescador que avanzaba imperceptiblemente por el mar deslumbrante. María recogió algunos lirios de roca. Desde la pendiente que bajaba hacia el mar, vimos que había ya bañistas en la playa. El amigo de Raimundo vivía en una pequeña cabañuela de madera en el extremo de la playa. La casa estaba adosada a las rocas y el agua bañaba los pilares que la sostenían por el frente. Raimundo nos presentó. El amigo se llamaba Masón. Era un individuo grande, de cintura y espalda macizas, con una mujercita regordeta y graciosa, de acento parisiense. Nos dijo enseguida que nos pusiéramos cómodos y que había peces fritos que había pescado esa misma mañana.
Le dije cuánto me gustaba su casa. Me informó que pasaba allí los sábados, los domingos y todos los días de asueto. Me llevo muy bien con mi mujer, agregó. Precisamente su mujer se reía con María. Por primera vez, quizá, pensé verdaderamente en que iba a casarme. Masón quería bañarse, pero su mujer y Raimundo no querían ir. Bajamos los tres y María se arrojó inmediatamente al agua. Masón y yo esperamos un poco. Hablaba lentamente y noté que tenía la costumbre de completar todo lo que decía con un «y diré más», incluso cuando en el fondo no agregaba nada al sentido de la frase. A propósito de María me dijo «es deslumbrante y diré más, encantadora». No presté más atención a ese tic porque estaba ocupado en gozar del bienestar que me producía el sol. La arena comenzaba a calentar bajo los pies. Contuve aún el deseo de entrar en el agua, pero concluí por decir a Masón, ¿vamos? Me zambullí. Él entró en el agua lentamente y se sumergió cuando perdió pie. Nadaba bastante mal, de manera que le dejé para reunirme con María. El agua estaba fría y me gustaba nadar. Nos alejamos con María y nos sentimos unidos en nuestros movimientos y en nuestra satisfacción. Hicimos la plancha mar adentro y sobre mi rostro, vuelto hacia el cielo, el sol secaba los últimos velos de agua que me corrían hacia la boca. Vimos que Masón regresaba a la playa para tenderse al sol. De lejos parecía enorme. María quiso que nadáramos juntos. Me puse detrás para tomarla por la cintura. Ella avanzaba a brazadas y yo la ayudaba agitando los pies. El leve ruido del agua removida nos siguió durante la mañana hasta que me sentí fatigado. Entonces dejé a María y volví nadando regularmente y respirando con fuerza. En la playa me tendí boca abajo junto con Masón y apoyé la cara en la arena. Le dije, qué agradable, y él pensaba lo mismo. Poco después vino María. Me volví para verla llegar. Estaba completamente viscosa con el agua salada y sujetaba sus cabellos hacia atrás. Se tendió lado a lado conmigo y los dos calores de su cuerpo y del sol me adormecieron un poco. María me sacudió y me dijo que Masón había regresado a la casa. Teníamos que almorzar. Me levanté enseguida porque tenía hambre, pero María me dijo que no la había besado desde la mañana. Era cierto y sin embargo había querido hacerlo. Ven al agua, me dijo. Corrimos para lanzarnos sobre las primeras olas. Dimos algunas brazadas y ella se pegó contra mí. Sentí sus piernas en torno de las mías y la deseé. Cuando volvimos, Masón ya nos estaba llamando. Dije que tenía mucha hambre y él afirmó enseguida que yo le caía bien. El pan estaba sabroso. Devoré mi parte de pescado. Después había carne y papas fritas. Todos comimos sin hablar. Masón bebía mucho vino y me servía sin descanso. Cuando llegó el café tenía la cabeza un poco pesada. Y luego fumé mucho. Masón, Raimundo y yo habíamos proyectado pasar juntos el mes de agosto en la playa con gastos comunes. María nos dijo de golpe, ¿saben qué hora es? Son las 11:30. Quedamos todos asombrados, pero Masón dijo que habíamos comido muy temprano y que era lógico porque la hora del almuerzo es la hora en que se tiene hambre. No sé por qué aquello hizo reír a María. Creo que había bebido un poco de más. Masón me preguntó entonces si quería pasear con él por la playa. Mi mujer siempre duerme la siesta después de almorzar. A mí no me gusta hacerlo. Tengo que caminar. Siempre le digo que es mejor para la salud, pero después de todo, tiene derecho a hacerlo. María declaró que se quedaría para ayudar a la señora de Masón a lavar la vajilla. La pequeña parisiense dijo que para eso era necesario echar a los hombres. Bajamos los tres. El sol caía casi a plomo sobre la arena y el resplandor en el mar era insoportable. Ya no había nadie en la playa. En las cabañuelas que bordeaban la meseta, suspendidas sobre el mar, se oían ruidos de platos y de cubiertos. Se respiraba apenas en el calor de piedra que subía desde el suelo. Al principio Raimundo y Masón hablaron de cosas y personas que yo no conocía.
Comprendí que hacía mucho que se conocían y que hasta habían vivido juntos en cierta época. Nos dirigimos hacia el agua y caminamos por la orilla del mar. De vez en cuando, una pequeña ola más larga que otra venía a mojar nuestros zapatos de lona. Yo no pensaba en nada porque estaba medio amodorrado con tanto sol sobre la cabeza desnuda. De pronto Raimundo le dijo a Masón algo que no oí bien, pero al mismo tiempo divisé en el extremo de la playa, y muy lejos de nosotros, a 2 árabes de albornoz que venían en nuestra dirección. Miré a Raimundo y me dijo: «Es él». Continuamos caminando. Masón preguntó cómo habrían podido seguirnos hasta allí. Pensé que debían habernos visto tomar el autobús con el bolso de playa, pero no dije nada. Los árabes avanzaban lentamente y estaban ya mucho más próximos. Nosotros no habíamos cambiado nuestro paso, pero Raimundo dijo: «Si hay Gresca, tú, Masón, tomas el segundo. Yo me encargo de mi individuo. Tú, Mersol, si llega otro, es para ti». Dije sí, y Masón metió las manos en los bolsillos. La arena recalentada me parecía roja ahora. Avanzamos con paso parejo hacia los árabes. La distancia entre nosotros disminuyó regularmente. Cuando estuvimos a algunos pasos unos de otros, los árabes se detuvieron. Masón y yo habíamos disminuido el paso. Raimundo fue directamente hacia el individuo. No pude oír bien lo que le dijo, pero el otro hizo ademán de darle un cabezazo. Raimundo golpeó entonces por primera vez y llamó enseguida a Masón, que fue hacia aquel que se le había designado y golpeó 2 veces con todas sus fuerzas. El otro se desplomó en el agua con la cara hacia el fondo y quedó algunos segundos así mientras las burbujas rompían en la superficie en torno de su cabeza. Raimundo había golpeado también al mismo tiempo y el otro tenía el rostro ensangrentado. Raimundo se volvió hacia mí y dijo: «Vas a ver lo que va a cobrar». Le grité: «Cuidado, tiene cuchillo». Pero Raimundo tenía ya el brazo abierto y la boca tajeada. Masón dio un salto hacia adelante, pero el otro árabe se había levantado y se había colocado detrás del que estaba armado. No nos atrevimos a movernos. Retrocedimos lentamente sin dejar de mirarnos y de tenernos a raya con el cuchillo. Cuando vieron que tenían bastante campo, huyeron rápidamente mientras nosotros quedamos clavados bajo el sol y Raimundo se apretaba el brazo, que goteaba sangre. Masón dijo inmediatamente que había un médico que pasaba los domingos en la meseta. Raimundo quiso ir enseguida, pero cada vez que hablaba, la sangre de la herida le formaba burbujas en la boca. Le sostuvimos y regresamos a la cabañuela lo más pronto posible. Allí Raimundo dijo que las heridas eran superficiales y que podía ir hasta la casa del médico. Se marchó con Masón y me quedé para explicar a las mujeres lo que había ocurrido. La señora de Masón lloraba y María estaba muy pálida. A mí me molestaba dar las explicaciones. Acabé por callarme y fumé mirando el mar. Hacia la 1:30 Raimundo regresó con Masón. Tenía el brazo vendado y un espadrapo en el rincón de la boca. El médico le había dicho que no era nada, pero Raimundo tenía un aspecto muy sombrío. Su amigo trató de hacerle reír, pero no hablaba más. Cuando dijo que bajaba a la playa, le pregunté a dónde iba. Me respondió que quería tomar aire. Masón y yo dijimos que íbamos a acompañarle. Entonces montó en cólera y nos insultó. Masón declaró que no había que contrariarle, pero de todos modos le seguí. Caminamos mucho tiempo por la playa. El sol estaba ahora abrasador. Se rompía en pedazos sobre la arena y sobre el mar. Tuve la impresión de que Raimundo sabía a dónde iba, pero sin duda era una impresión falsa. En el extremo de la playa llegamos al fin a un pequeño manantial que corría por la arena hacia el mar, detrás de una gran roca. Allí encontramos a los 2 árabes. Estaban acostados con los grasientos albornoces, parecían enteramente tranquilos y casi apaciguados. Nuestra llegada no cambió nada. El que había herido a Raimundo le miraba sin decir nada. El otro soplaba una cañita y mirándonos de reojo, repetía sin cesar las 3 notas que sacaba del instrumento.
Durante todo ese tiempo no hubo otra cosa más que sol y el silencio, con el leve ruido del manantial y las 3 notas. Luego Raimundo echó mano al revólver del bolsillo, pero el otro no se movió y continuaron mirándose. Noté que el que tocaba la flauta tenía los dedos de los pies muy separados. Sin quitar los ojos de su adversario, Raimundo me preguntó: ¿lo tumbo? Pensé que si le decía que no se excitaría y seguramente tiraría. Me limité a decirle: todavía no te he hablado, sería feo tirar así. En medio del silencio y del calor, se oyó aún el leve ruido del agua y de la flauta. Luego Raimundo dijo: entonces voy a insultarlo, y cuando conteste, lo tumbaré. Le respondí: así es, pero si no saque el cuchillo no puedes tirar. Raimundo comenzó a excitarse un poco. El otro tocaba siempre y los dos observaban cada movimiento de Raimundo. No, dije a Raimundo, tómalo de hombre a hombre y dame el revólver. Si el otro interviene o saca el cuchillo, yo lo tumbaré. Cuando Raimundo me dio el revólver, el sol resbaló encima. Sin embargo, quedamos aún inmóviles, como si todo se hubiera vuelto a cerrar en torno a nosotros. Nos miramos sin bajar los ojos, y todo se detenía aquí, entre el mar, la arena y el sol, el doble silencio de la flauta y del agua. Pensé en ese momento que podía tirar o no tirar, y que lo mismo daba. Pero bruscamente los árabes se deslizaron retrocediendo y desaparecieron detrás de la roca. Raimundo y yo volvimos entonces sobre nuestros pasos. Parecía mejor, y habló del autobús de regreso. Lo acompañé hasta la cabañuela, y mientras trepaba por la escalera de madera, quedé delante del primer peldaño, con la cabeza resonante de sol, desanimado ante el esfuerzo que era necesario para subir al piso de madera y hablar otra vez con las mujeres. Pero el calor era tal que me resultaba penoso también permanecer inmóvil bajo la enceguecedora lluvia que caía del cielo. Quedar aquí o partir, lo mismo daba. Al cabo de un momento, volví hacia la playa y me puse a caminar. Persistía el mismo resplandor rojo. Sobre la arena, el mar jadeaba con la respiración rápida y ahogada de las olas pequeñas. Caminaba lentamente hacia las rocas y sentía que la frente me hinchaba bajo el sol. Todo aquel calor pesaba sobre mí y se oponía a mi avance. Y cada vez que sentía el poderoso soplo cálido sobre el rostro, apretaba los dientes, cerraba los puños en los bolsillos del pantalón, me ponía tenso todo entero para vencer al sol y a la opaca embriaguez que se derramaba sobre mí. Las mandíbulas se me crispaban ante cada espada de luz surgida de la arena, de la conchilla blanqueada o de un fragmento de vidrio. Caminé largo tiempo. Veía desde lejos la pequeña masa oscura de la roca rodeada de un halo deslumbrante por la luz y el polvo del mar. Pensaba en el fresco manantial que nacía detrás de la roca. Tenía deseos de oír de nuevo el murmullo del agua, deseos de huir del sol, del esfuerzo y de los llantos de mujer, deseos, en fin, de alcanzar la sombra y su reposo. Pero cuando estuve más cerca, vi que el individuo de Raimundo había vuelto. Estaba solo. Reposaba sobre la espalda, con las manos bajo la nuca, la frente en la sombra de la roca, todo el cuerpo al sol. El albornoz humeaba en el calor. Quedé un poco sorprendido. Para mí era un asunto concluido y había llegado allí sin pensarlo. No bien me vio, se incorporó un poco y puso la mano en el bolsillo. Yo, naturalmente, empuñé el revólver de Raimundo en mi chaqueta. Entonces se dejó caer de nuevo hacia atrás, pero sin retirar la mano del bolsillo. Estaba bastante lejos de él, a una decena de metros. Adivinaba su mirada por instantes entre los párpados entornados, pero más a menudo su imagen danzaba delante de mis ojos por el aire inflamado. El ruido de las olas parecía aún más perezoso, más inmóvil que a mediodía. Era el mismo sol, la misma luz sobre la misma arena que se prolongaba aquí.
Hacía ya 2 horas que el día no avanzaba, 2 horas que había echado el ancla en un océano de metal hirviente. En el horizonte pasó un pequeño navío, y hube de adivinar de reojo la mancha oscura porque no había cesado de mirar al árabe. Pensé que me bastaba dar media vuelta y todo quedaría concluido. Pero toda una playa vibrante de sol apretábase detrás de mí. Di algunos pasos hacia el manantial. El árabe no se movió. A pesar de todo, estaba todavía bastante lejos. Parecía reírse, quizás por el efecto de la sombra sobre el rostro. Esperé. El ardor del sol me llegaba hasta las mejillas y sentí las gotas de sudor amontonárseme en las cejas. Era el mismo sol del día en que habían enterrado a mamá, y como entonces, sobre todo me dolían la frente y todas las venas juntas bajo la piel. Y impelido por este ardor que no podía soportar más, hice un movimiento hacia adelante. Sabía que era estúpido, que no iba a librarme del sol desplazándome un paso, pero di un paso, un solo paso, hacia adelante. Y esta vez, sin levantarse, el árabe sacó el cuchillo y me lo mostró bajo el sol. La luz se inyectó en el acero y era como una larga hoja centellante que me alcanzara en la frente. En el mismo instante, el sudor amontonado en las cejas corrió de golpe sobre mis párpados y los recubrió con un velo tibio y espeso. Tenía los ojos ciegos detrás de esta cortina de lágrimas y de sal. No sentía más que los címbalos del sol sobre la frente e, indiscutiblemente, la refulgente lámina surgida del cuchillo siempre delante de mí. La espada ardiente me roía las cejas y me penetraba en los ojos doloridos. Entonces, todo vaciló. El mar cargó un soplo espeso y ardiente. Me pareció que el cielo se abría en toda su extensión para dejar que lloviera fuego. Todo mi ser se distendió y crispé la mano sobre el revólver. El gatillo cedió. Toqué el vientre pulido de la culata y allí, con el ruido seco y ensordecedor, todo comenzó. Sacudí el sudor y el sol. Comprendí que había destruido el equilibrio del día, el silencio excepcional de una playa en la que había sido feliz. Entonces tiré aún 4 veces sobre un cuerpo inerte en el que las balas se hundían sin que se notara, y era como 4 breves golpes que daba en la puerta de la desgracia.